Ya estamos a solo semanas para el lanzamiento de iOS 17, pero veremos el anuncio de poder instalar aplicaciones fuera del App Store y la llegada de tiendas alternas. En este video te estaré contando todo lo que está pasando y la posibilidad de que no veamos nada de esto. Así que comencemos. Si ya sabes o conoces un poco sobre esta ley, puedes brincar al próximo capítulo de este video, pero a modo de resumen bastante rápido, una ley de la Unión Europea forzó a Apple a que entonces tenga que permitir instalar aplicaciones fuera del App Store o también tener otras tiendas en los dispositivos de la compañía. Esta ley es muy similar a la que esta región del mundo también firmó para forzar a Apple a que tenga que utilizar el conector USB tipo C tanto en los teléfonos que la compañía vende como también en los accesorios, y eso se espera que suceda este año con los iPhone 15. Ahora bien, veremos esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, así como se puede en Android cuando llegue iOS 17 en septiembre. Desafortunadamente te tengo unas malas noticias. Según la ley de la Unión Europea, Apple tiene hasta el próximo 5 de marzo del 2024 para cumplir con esta ley. Como para esa fecha todavía tendremos iOS 17, pues Apple tendría que añadir esta funcionalidad para que entonces los equipos como el iPhone y el iPad ya estén listos para poder tener esta nueva función. Sin embargo, la mala noticia entra aquí, ya que esta ley tiene una cláusula que yo estoy bastante seguro que la compañía utilizará para entonces zafarse y no tener que traer esta función de permitir tiendas alternas o instalar aplicaciones fuera del App Store en los dispositivos de la compañía. Aunque esta ley le exige a compañías grandes como Apple hacer dos cosas: instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial y también permitir que existan otras tiendas de aplicaciones, hay una parte de la ley que habla sobre cómo una compañía puede evitar implementar esta ley utilizando como excusa la parte de la seguridad. Esta ley dice que si la seguridad y la privacidad se verían afectadas a la hora de permitir instalar aplicaciones fuera de los métodos oficiales, pues entonces una compañía pudiera recibir una excepción para entonces no tener que implementar esta ley en el sistema operativo de los teléfonos y las tabletas que vende la compañía. Es decir, si Apple logra convencer a los legisladores de la Unión Europea de que solamente a través de la tienda de aplicaciones, el App Store, es que entonces la compañía puede proteger a los consumidores y al sistema operativo, pues entonces desafortunadamente no tendremos esta función que es muy esperada por las personas. Conociendo a la compañía, Apple hará hasta lo imposible para no tener que implementar esta ley y estos cambios en el sistema operativo de sus teléfonos y tabletas. Debemos recordar que Apple no quiere perder los ingresos que genera a través del App Store, ya que la compañía se lleva entre un 15 a 30% de todas las compras digitales que se hacen en esta tienda. Por otro lado, creo que puede ser un poco difícil que Apple logre convencer a estas personas de que entonces no se puede tener este sistema de tiendas alternas en el iPhone y en el iPad, ya que la propia compañía sí permite eso mismo en sus computadoras, utilizando otros sistemas de seguridad y de verificación de aplicaciones para asegurarse de que las personas no están instalando aplicaciones que pudieran afectar la integridad de estas computadoras de Apple. Yo creo que en realidad esto es lo que debe hacer Apple: tener un sistema bastante básico que prohíba la instalación de aplicaciones fuera del App Store para las personas más principiantes o que no quisieran tener algún problema de seguridad, y que entonces haya un botón, haya alguna configuración para que entonces sí se le permita a las personas más avanzadas de entonces poder instalar aplicaciones sin tener que pasar por la verificación del App Store. De cierta manera, esto es lo que sucede en Android. Hay una opción que tienes que activar para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Esto entonces también pudiera servir como argumento por parte de los legisladores de la Unión Europea. Si entonces en Android se puede preservar la seguridad y la integridad del sistema operativo, ¿por qué entonces en el iPhone o en el iPad no se puede hacer?
Pero bueno, luego de esta explicación, estaremos viendo el año que viene la llegada de la función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store o permitir tiendas alternas en el iPhone y en el iPad. En mi opinión, no. Esto es lo que estará pasando el año que viene. En algún momento, quizás como en marzo, la compañía estará sometiendo todos los papeles a la Unión Europea para entonces justificar que no puede traer esta función a los equipos móviles de la compañía, porque estaría entonces afectando la seguridad y la privacidad de estos, y eso entonces comenzaría un proceso legal contra Apple y la Unión Europea en busca de que entonces se pueda decidir finalmente si Apple se tiene que forzar a traer esta función a sus dispositivos. Este proceso legal, similar a lo que está pasando entre Epic Games y Apple, seguramente tomará años. Debemos recordar que esta batalla legal entre Epic Games y Apple comenzó en el 2020 y todavía estamos en el 2023 y no tenemos una decisión final de ese caso. Por tal razón, si eres de esas personas que está bastante ansioso por tener esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store el año que viene, yo no estaría muy seguro de que estaremos viendo eso en el 2024. Apple es una compañía súper protectora de su sistema operativo y también de sus finanzas, así que estaremos viendo un proceso bastante largo para ver si entonces finalmente estará llegando esta función al iPhone y al iPad. En realidad es una pena y bastante absurdo que todavía en el 2023 no podamos tener opciones de poder instalar aplicaciones que no son autorizadas por Apple, como por ejemplo emuladores y aquellos servicios de juegos en la nube como el de Nvidia y el de Microsoft. En fin, como quiera, esto sigue siendo mi opinión y es posible que me equivoque, aunque estoy bastante seguro que no me voy a equivocar. La Unión Europea firmó esta ley para forzar a Apple a traer el conector USB tipo C, pero yo creo que tarde o temprano íbamos a ver este conector en los dispositivos de Apple, pero desafortunadamente con respecto a esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store y tener tiendas alternas, aquí creo que se le va a hacer más difícil a la Unión Europea forzar a que Apple haga esto. Mientras tanto, solamente nos queda esperar al lanzamiento de iOS 17, que estará llegando en algún momento a mediados de septiembre, para ver si entonces la compañía dice algo sobre este caso de la Unión Europea, aunque yo estoy bastante seguro que no dirá nada sobre eso. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todo esto que está pasando? ¿Crees que Apple debería traer esta función? ¿Crees que la Unión Europea debería forzar a que Apple implemente esto? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos sobre todo esto que está pasando con Apple. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.